Descubre lo invisible en el primer podcast en español que aborda temas controversiales de la iglesia y sus posibles soluciones. Mi nombre es Sarinet Caraballo y me acompaña por aquí Carlos, de la Teología de la Calle. Sari, ¿cómo estás? Mira, él es el de la Teología de la Calle, pero él es nuestro amigo y pastor en Unrecognized Exacto. Movement o en Unrecognized Church, y también es nuestro host aquí en Unrecognized Talks. Es que sí, ya la costumbre de... Perdón. Pero sí, él es Carlos de la Teología de la Calle también, o sea, él tiene varios sombreros. ¿Cómo tú estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Sari, cómo estás? Yo estoy súper bien ¿Cómo aquí. te ha tratado la semana? Me ha tratado muy bien. Y este tema del que vamos a hablar hoy me encanta porque yo llevo varios meses, si no años, diciéndole a Carlos que haga algo como el tercer punto de lo que vamos a hablar hoy. Yes, Así pero antes de eso, Sari está triste porque hoy no estamos en Musa Morada. ¡Ay, sí! Los últimos 3 episodios los grabamos allá en Musa Morada, gracias a los panas que nos recibieron, nos acogieron por allá, así que... Hoy estamos en nuestra casita. Si no has visto esos últimos 3 episodios, el primero de esa serie que grabamos en Musa Morada, que es sobre si Bad Bunny tuvo que ver con nuestra mudanza para Puerto Rico, ese es un tema. Segundo tema sobre la justicia y la opresión y el papel de la iglesia, la injusticia y la opresión, y el papel de la iglesia y de verdad de la fe en esos eventos que vemos en la sociedad todos los días. Y tercero, interpretación bíblica, si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios o si Jesús es la palabra de Dios. Y ese está muy bueno. Ese está buenísimo y obviamente también cómo interpretar la Biblia un poquito mejor, etcétera, XY. Si no has visto esos últimos 3 episodios, dale para allá. Anyways. Es el nuevo jingle, el nuevo intro. Mira, hoy tenemos un tema súper controversial, pero de eso es lo que hablamos aquí. ¿Quieres que le cuente a el pana que me está viendo, la pana que me está viendo, el backstory de por qué escogimos este tema hoy? ¿O quieres que presente el tema primero? Yo quiero que presentes el tema primero. Ven. Porque al final, escucha esto, tú me vas a ayudar a convencer a Carlos a que haga lo que yo llevo diciéndole hace 2 años, 1 año, no sé, varios meses. Vos cuenta, vamos a hacer una encuesta y yo necesito que por favor tú me ayudes a contestar esa encuesta. Mira, hoy vamos a estar hablando sobre los peligros ocultos del worship actual y cómo eso está afectando tu fe y la mía. Me estoy riendo porque ya él dijo que son 3. Y dijo los peligros del worship actual. Mira, si tú te estás perdiendo esto viéndolo, tú tienes que ir a YouTube, tú tienes que ir a Spotify. Exacto, y buscar el video si no estás escuchando. Exactamente. Aunque no parezca, sí hay problemas o hay cosas que debemos mejorar en lo que hoy se considera o se denomina como el worship actual. Pero antes de empezar ese tema, ajá, ¿por qué no les contamos cómo es nuestro worship? O sea, el en tiempo de worship en Unrecognized. Dale, que tú eres bien buena con los detalles, métele. Ay, chico, es que y yo le cuento después de dónde sale el tema, dale. Ok, miren. Ay, no sé por dónde empezar. Escucha. Nosotros nos reunimos en la playa. No nos reunimos en un edificio. Por lo tanto, el tiempo de lo que mucha gente denomina worship en la comunidad de fe que Dios puso en nuestras manos, no es normal. No es la norma de lo que hoy en día se hace. Si fuese normal en la iglesia primitiva, fíjate. Porque en la iglesia primitiva no habían bocinas, no habían micrófonos, no había nada de lo que se utiliza hoy en una iglesia, en la mayoría de las iglesias. Por lo tanto, nuestro tiempo de worship es tipo karaoke o karaoke, como tú le llames. ¿Qué quiere decir eso? Karaoke. Karaoke. Si eres de España. Un abrazo, España. Es karaoke, ok. Pues nosotros hacemos nuestro tiempo de escuchar canciones y cantar estas canciones / alabanzas, pues tipo karaoke. ¿Y cómo funciona? Porque nos han dicho, wow, si ustedes se reúnen en la playa, tiene que ser bastante complicado esto de no tener un equipo de adoración, esto de no tener gente que cante. Y nosotros nos miramos y es como que para nosotros es extraño porque es tan liberador y tan libre de estrés
el que funcione así, que pues nosotros enviamos por un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos con las personas que se congregan con regularidad. Las canciones puede ser un día antes o puede ser el mismo día del servicio. Las canciones en YouTube. O sea, el link de las canciones en YouTube. Y ahí mismo enviamos las letras de esas canciones para que cuando lleguemos a la playa y nos toque el tiempo de cantar, podamos tener las letras y podamos escuchar estas melodías desafinadas, empezando por la mía. Wow. Que salen de estos labios llenos de amor para Cristo, pero que pues Dios no nos dio ese don de cantar bien. Pues en nuestra comunidad abunda eso. Carlos no canta bien tampoco, yo no canto bien. Casi siempre en las iglesias, casi siempre, hay uno de los dos pastores que canta. Sí, ¿te acuerdas cuando empezamos a plantar que nos preguntaron, ¿cuál de estos de ustedes dos canta? ¿Cuál de ustedes dos canta? ¿Y cuál de ustedes dos es que predica? ¿Y cuál es que...? Y yo, diantre, los dos predicamos, pero ninguno de los dos cantamos. Y pues, así es el tiempo de adoración en Unrecognized Church. Dicho esto, Carlos, ahora cuéntanos la historia de cómo es que surge este episodio y por qué. Y el fin es que salgamos edificados de aquí y tratando de corregir cosas que estemos haciendo mal como iglesia. Claro, siempre. Pues mira, hace unos días, hace ya como 2 semanas, subí un reel a Instagram y a las redes en general, donde hablo del worship. Y mucha gente me está acusando de clickbait y qué sé yo qué más. Pero la realidad, lo que digo al principio, los primeros 3 segundos en el gancho del video, es que Dios no soporta la música worship. Y obviamente después, con el resto del video, explico a qué me refiero. Y a que Dios, según el libro de Amós, del profeta Amós, que está teniendo una conversación ahí bien interesante y le está mostrando unas cosas a Amós brutales y qué sé yo qué más, dice, mira, mano, aquí esta gente en este templo nuevo y qué sé yo qué más, me están adorando mucho, mucha canción, mucho instrumento, todo bien bonito, todo bien afinado, todo, mira, by the book. Pero sus corazones están lejos de mí, no me honran, no me siguen, no siguen mis mandamientos, viven en injusticia, viven en hipocresía. Ese es el reclamo que Dios le hace a Amós, o que le habla al pueblo a través de Amós. Y entonces yo explico en ese río cómo no importa cuán lindo cantemos, no importa cuánto énfasis le demos a la música worship actual hoy en día, no importa el lugar de preeminencia que tenga la música worship hoy en día en nuestros servicios, que se ha convertido ya casi en el foco principal, ya no tanto es la palabra, la prédica, mucho menos es la cena del Señor, ahora casi todo el enfoque es en la música, cuán buena es la alabanza y la adoración a través de la música, etcétera. Ahí yo explico cómo que todo eso está mal si vivimos en injusticia, según obviamente lo que Dios nos está hablando a través del profeta Amós. Mucha gente entendió eso como que yo estoy diciendo que a Dios no le gusta la música, que la música worship es del diablo, que si no cantamos worship entonces ¿qué vamos a cantar? Que ¿sabe? Le crea una crisis existencial a mucha gente donde no sé si fue que no entendieron o no pudieron ver lo que quise explicar, de que mira, mano, no importa si tú cantas con un ukulele, sin quitarle mérito al ukulele, ¿verdad? Y la función que, pero refiriéndome a pequeños, si tú tocas el contrabajo, lo que sea, si lo tocas de manera hipócrita, donde dices, Dios, yo te amo, te honro, pero desprecias, como dicen las cartas de Juan, a tu hermano al cual puedes ver, pues es hipocresía porque le estás diciendo a Dios que no puedes ver que lo amas, pero al hermano tuyo que lo tienes aquí, prefieres verlo en opresión, en injusticia, en condiciones deplorables, pero con la boca no, papi, yo soy cristiano, o sea que Dios y yo somos papi, ¿sabes? Eso es hipocresía. A eso es a lo que me referí en el video. Mucha gente lo interpretó como que yo odio la música worship, que yo odio la música, que Dios odia la música, y es como que no. Quisimos tomar este tiempo ahora para explicar qué es, ¿verdad? A explicar con un poquito más de tiempo a qué me refería en ese video y cuáles son las cosas o los peligros ocultos que traté de señalar en ese video, pero que obviamente 3 minutos no bastan. ¿Cuáles son esos peligros ocultos que existen en el worship que debemos vigilar porque afectan tu fe y la mía? Mira, Carlos, y estás diciendo eso.
Y tengo que decir algo, Carlos no odia la música worship, pero tampoco es su género de música favorito. Exacto. O sea, no lo odia, pero no es su género de música favorito, igual que yo. Yo no odio el worship, pero el worship ¿verdad? O este tipo de música no es mi género de música favorito tampoco. Y no es el género en cuestión de música, de instrumentos y cosas así, porque a mí ese tipo de rock alternativo, rock, etcétera, me fascina, me encanta. Es lo que se dice. Exacto. Es lo que representa. Es lo que nos guía a hacer o a vivir en nuestra fe, que se aleja de lo que dice el Señor, de lo que nos muestra Jesús. So, cuando nos referimos a de que no odiamos el worship, pero no lo escuchamos, es a ese estilo, a lo que representa y a lo que dice actualmente. Y obviamente sí escuchamos varias canciones tipo balada / pop, worship, por así decirlo. Y de hecho, pues, en nuestra comunidad de fe, la mayoría de las canciones que colocamos, porque son más fáciles de cantar y más en un ambiente en donde nos estamos reuniendo en la playa, que tenemos que luchar con muchas cosas que están pasando alrededor, el vecino que se sentó al lado, que tiene un barbecue encendido, está haciendo hamburgers y están gritándose uno de un lado a otro. Con Plan B y Anuel de fondo. Sí, los niños que están jugando, tirándose la pelota de un lado a otro frente al mar. Los mantecados. Los mantecados que pasan, pues... El del carro que le quitó el mofle para que suene más duro. Bien duro. Pues nosotros tenemos unos retos que trabajar reuniéndonos en la playa. Y por eso es que la mayoría de las canciones que hemos colocado para cantar tipo karaoke, como les dije al principio, son baladas, son himnos, son canciones que están teológicamente hablando bien escritas y que nos llevan a las personas que estamos allí congregándonos a adorar a Dios o adorar, ¿verdad?, a ese Cristo en quien creemos de una forma errónea. Dicho esto, ¿cuál es el primer punto, Carlos? El primer punto es súper importante. Y una de estas cosas, uno de estos efectos negativos o problemáticos del worship actual es que convierten el servicio de domingo, lo que la gente llama culto, en un espectáculo. Ay, Dios mío. Muchas veces estamos viendo con este movimiento de worship actual que el atractivo mayor, que el gancho, el hook, lo llamativo del servicio, lo que atrae a las personas es la música. Y el problema no es la música, el problema es la intención con que se está utilizando la música. Uh-huh. La música, de nuevo, es súper necesaria. La música es una expresión increíble de la creatividad que Dios ha puesto y es un instrumento increíble para narrar, para expresar, para compartir las creencias teológicas, las creencias religiosas que tenemos. El problema es cuando esa música se utiliza como una herramienta para vender. Uh-huh. Cuando se utiliza como un atractivo simplemente para llenar un edificio por el hecho de llenar el edificio. Y eso es lo que está erróneo, lo que está equivocado. Cuando se utiliza la música worship y las agrupaciones, el atractivo de estas agrupaciones que se ven juveniles, que... Todos vestidos de la misma forma. Sí, exacto, bien juveniles, las gorras, las tenis, los jeans, los jackets, whatever. Brutal, eso está cool, eso no hay problema con eso. El detalle está en que muchas veces se está instrumentalizando esa plataforma para convertir fanáticos de la música en general en espectadores. Y entonces no se está utilizando la música para guiar a la congregación, para que la congregación junta pueda participar de una alabanza que nos una como pueblo. Y estamos entonces más yendo al servicio de domingo como que, tacho, deja ver que esta agrupación está muy dura. Deja ver qué canción van a tocar hoy. Deja ver qué va a ser el baterista. Cómo el bajista va a implementar con el otro. Y es como que eso está brutal de nuevo. A mí me encanta ese aspecto. Uh-huh. Pero no puede ser que se utilice el worship y las bandas, las agrupaciones, la música como herramienta para que, papi, vamos a plantar una iglesia
Y antes de enfocarnos y saber si el pastor está preparado, si puede predicar la misión de la iglesia, cómo la iglesia va a abarcar las necesidades de la comunidad, etcétera, lo primero que se pregunta es, ¿tienes agrupación? ¿Tienes agrupación? Sí, es lo primero que nos preguntan a nosotros también. El guitarrista, el que canta, el que toca, el que... Y hicieron el cohort team de todos los que van a cantar. Ajá, y es como que, mi bro, yo entiendo la necesidad de cantar y qué sé yo qué más, pero eso puede ser una urgencia, no una emergencia. Para que podamos plantar una iglesia saludable. Y yo creo que ni una urgencia. Ni una urgencia. Para que podamos tener una iglesia saludable, primero hay que tener muchas otras cosas en lugar, en su sitio, funcionando, antes de tener una agrupación que tal vez me va a llenar el edificio, pero me va a llevar el edificio de fanáticos o de personas que no tienen una relación con Cristo y que al fin y al cabo no, o sea, están ahí por la música. Entonces el problema con eso, la gente dice, pero es que llenar la iglesia está bien. Claro, llenar la iglesia está bien, pero la iglesia el domingo tú vas para congregarte con las personas de la fe. El servicio de domingo no es un culto evangelístico, no es un servicio evangelístico. El culto de domingo es para que la gente que ya cree en Cristo, la gente de la comunidad de Dios, de la sociedad de Dios, del reino de Dios, puedan ser edificados a través de la palabra, a través de la música, a través de los elementos de la cena del Señor. Pero es el que evangelismo eso no es sucede. Lo que se hace hoy en día. Claro, pero entonces el evangelismo sucede en la semana y entonces están utilizando la música worship como gancho evangelístico para meter a la gente los domingos a evangelizarlo. Pero si es que el servicio de domingo no es para evangelizar a nadie, o no se supone. Claro, obviamente, en nuestra sociedad pues las cosas funcionan de manera distinta o un poco distintas y va a haber gente que no es cristiana que va a llegar el domingo. Pues está bien, pero no puede ser la norma que el servicio de domingo sea el servicio evangelístico y vas a utilizar la música worship como la herramienta para pescar gente los domingos. No puede ser la norma para nosotros que ya hemos comprendido eso. Claro. Pero lamentablemente es la norma hoy en día para la mayoría, yo diría, que de las iglesias aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica. Claro. O sea, hoy en día tú ves que la mayoría de las iglesias se están enfocando en hacer anuncios para invitar a la gente el domingo o después estamos obligando a las personas, mira, invítate a un amigo el domingo que viene, y ponen hasta métricas de que mientras más gente llega, mejor o más saludable es la comunidad y eso también es una falacia, eso no es cierto, pero ese no es el tema. Tenemos un episodio en donde hablamos de ese tema, no recuerdo cuál de todos los episodios es, ya tenemos 50 y tantos de episodios, pero quería 54 episodios ya. Sí, pero quería aportar algo acerca de este primer punto, claro. Y es que nosotros llegamos a pensar que eso era lo correcto en un punto dado de nuestras vidas porque fue lo que vivimos. So, cuando tú has crecido o has vivido creyendo algo, que fue lo que te enseñaron, que fue lo que aprendiste, para ti no hay otra cosa. Y en mi caso, yo recuerdo que cuando nosotros nos mudamos a Miami, yo recuerdo haberle dicho a Carlos por ignorancia full, si la iglesia donde tú quieres ir no tiene un buen grupo de adoración, yo no quiero ir para allá. Y se lo dije. Es verdad, yo no le iba a tirar al medio, pero es verdad. Se lo dije. Y ahora me arrepiento muchísimo, pero yo retracté eso pasadas 2 semanas de haberle dicho eso a Carlos, porque tuvimos una conversación bien buena. Y Carlos mismo me dijo, Sari, pero es que en la etapa de nuestras vidas en la que los dos estamos, porque lo hemos hablado, es que queremos ir a una comunidad de fe en donde el mensaje sea uno cristocéntrico, sea de sana doctrina y no tanto enfocarnos en lo de adoración, porque cuando nosotros nos mudamos a Miami, ya no nos mudamos solos, ya nuestras hijas no venían con nosotros. Por lo tanto, ya no era como que, diantre, déjame ver en qué lugar esta niña que es adolescente se puede sentir más a gusto, sino déjame ver en qué lugar nosotros, que ahora vivimos solos, podemos nutrirnos, podemos escuchar prédicas de sana doctrina, prédicas, mensajes que nos ayuden a crecer y nos lleven en la dirección a lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. So, nada, quería aportar eso y eso me lleva al punto número 2. Gracias por darle ese toque humano, porque a mí se me había olvidado eso
Y aunque me hubiese acordado, tal vez no lo iba a decir. Gracias por darle ese... O sea, esto es algo que lo estamos diciendo no porque nos lo contaron y lo estamos chismeando para adelante. No, nosotros lo vivimos. Exacto. Nosotros sabemos lo que es estar en un lugar o presenciar, ¿verdad?, un espectáculo. Y cuando digo espectáculo, lo digo en el mejor de los sentidos. O sea, una preparación increíble, unos ensayos increíbles en el tiempo de adoración. Por ejemplo, de la iglesia que nosotros venimos de Arkansas, esa comunidad de fe a cual amamos con la vida. O sea, tenía 5 servicios de 400 personas cada servicio, y todos los servicios eran espectaculares en el término de lo que es la adoración. Y la producción. La producción en general, todo estaba brutal. Que después de ahí tuvimos que plantar otro campus. Uh-huh. Terminamos plantando un campus en Rogers, Arkansas. Ese estaba en Bentonville, Arkansas. Y aprendimos muchísimo allí. So, lo hemos vivido, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos lo que es ensayos tras ensayos, para que ensayos en la semana, para que el domingo esos 5 servicios queden brutales. 5 servicios, gente. Y sabemos lo que es después plantar otra comunidad de fe, en donde los que estaban en estos 5 servicios muchas veces terminan ¿dónde? En el campus nuevo, porque no hay gente que cante o adore, y por ahí vamos a llegar al tema. Número 2. El punto número 2 es que cuando nosotros hemos desviado nuestra mirada de lo que es la adoración de verdad, el enfoque de la adoración hoy en día se convierte en uno individual. Y no se convierte en uno que es cristocéntrico, no se convierte en uno en donde ponemos a Cristo como centro, sino que es, déjame ver qué yo me puedo llevar de esta experiencia. Déjame ver cómo yo puedo disfrutar de este tiempo. Déjame ver el yo. Y se nos olvida que el tiempo de adoración debe ser un tiempo colectivo en donde todos estemos, perdonando la redundancia, adorando a Cristo. Uh-huh. Y en donde todos estemos elevando esa adoración a donde debe llegar. No de que yo esto, yo lo otro. Anyways, Carlos, abúndate un poquito más de este punto. Yo sé que tú que nos estás viendo has escuchado esta frase antes, donde en medio de la adoración, la persona que lidera la adoración, quien sea, el pastor o whatever, decía algo como que adora a Dios, no permitas que el que está a tu lado te robe la bendición. Adora a Dios ahora, ahí donde tú estás. No, lucha por tu bendición. Y es como que, wow, bro, el hueso. Está difícil la vuelta, porque esa no es la mentalidad ni el propósito de la adoración. Cuando vemos la adoración desde el Antiguo Testamento, donde la adoración no era con música, era con sacrificios en un altar de piedra, quemando ese sacrificio, ¿sabes? Uh-huh. Desviviendo el sacrificio y quemándolo, era una experiencia comunitaria, era una experiencia donde todos se beneficiaban de esa adoración. Cuando vamos al tabernáculo, ya en los tiempos de Moisés, que eventualmente pasa al templo, el pueblo, o sea, las tribus con Moisés y el pueblo eventualmente de Israel, cuando Salomón instaura o construye el templo, se beneficiaba de la adoración. El propósito de la adoración era tener una comunión, una relación con Dios que no beneficia a una persona, no beneficiaba al sacerdote solamente o al sumo sacerdote, no beneficiaba solamente a los levitas, no beneficiaba solamente al rey, beneficiaba a todo el mundo, desde la persona más alta en jerarquía y poder y autoridad hasta las personas más bajas. Entonces, cuando fallamos en entender que la adoración es comunitaria, que la adoración es para que todos y todas participen, que la adoración es un evento que involucra a todos y que beneficia a todos y a todas, esa mentalidad individualista, ese enfoque individual de lucha por tu bendición, de no permitas que el que está a tu lado te robe la bendición, quítale o retoma lo que el diablo te robó, y todas estas narrativas individuales ay, Señor, tienden a perder peso. Obviamente sí hay una realidad clara, y es que la individualidad del ser humano es importante también. Cada uno como individuo se va a sentir pleno, se va a sentir lleno en la adoración, va a tener una conexión personal o individual con Dios, sí, brutal, claro que sí.
Pero esa conexión y esa experiencia, ese sentimiento individual no puede superar, no puede sobreponerse o no debe sobreponerse también a la experiencia comunitaria donde yo y mi hermano y yo, mi hermana y yo, vamos delante de la presencia de Dios como una familia que somos ahora a través de Cristo. Que eso entonces es lo que Pablo está hablando a través de todas sus cartas en el Nuevo Testamento, que Pablo está explicando, mira, mano, ahora somos un cuerpo. El brazo no adora solo a Dios, mientras que el otro brazo está por acá adorando al diablo o ateo, ¿sabes? ¿Me entiendes? No hay una expresión de adoración que sea, o no hay en su forma más pura y en su forma más completa, una expresión de adoración que sea individualista. Todos adoramos a Dios. El pueblo adora a Dios. El pueblo honra a Dios. El mundo entero, que es lo que se va desarrollando después en los salmos, en la literatura sapiensal, en los profetas, en el Nuevo Testamento, su culminación con Cristo, es que el mundo entero va a adorar a Dios. No una persona, no una familia sola. Todos y todas formamos esa familia que vamos a adorar, a vivir una vida plena en Dios, que es lo que es adoración. Ese enfoque individualista que hemos visto en tiempos recientes a través de la música worship actual, afecta nuestra fe. Porque ya de por sí, escuchando cosas como esas que parecen insignificantes, las que te compartí de lucha por tu bendición y lo que sea, lo que hacen muchas veces es crear, y no solamente crear, forzar, reforzar, echarle gasolina a esa mentalidad de que estoy yo guerreando contra todos y yo estoy con Dios, o Dios está conmigo, mejor dicho, y somos yo y Dios contra el mundo. Y ese mundo incluye a mi hermano y mi hermana en la iglesia. Y ese mundo incluye a mi hermano y mi hermana de la otra iglesia más abajo. Y incluye el vecino y al otro que son unos hijos del diablo incircuncisos que se pasan escuchando reggaetón y rock del... ¿Me entiendes? La adoración es comunitaria. Cuando entendemos eso, no vemos entonces a nuestro prójimo, a nuestra persona al lado, como un enemigo, como una enemiga, como una persona distante, sino que nos une la misma fe y nos une la misma adoración a Dios. Y eso nos lleva al punto número 3, que es mi favorito. Ok, quiero aclarar que yo había puesto un adjetivo. Ay, Dios. Tú siempre. Tuvimos que cambiarlo. Ay, Dios mío. Estuvimos de acuerdo en que tuvimos que cambiarlo porque no describía lo que queríamos compartir en sí mismo. Sí. Yo había puesto que la adoración actual, uno de sus peligros ocultos es la simpleza teológica, pero después de discutirlo un poco, llegamos a la conclusión de que el descriptivo o el adjetivo que le cae mejor es disparates teológicos. La adoración actual está llena de disparates teológicos. Él lo quería poner bonito. Está llena de simpleza teológica. No, vamos a decir las cosas como son. Después caí en cuenta y lo corregimos. Está llena de disparates teológicos. Miren, yo voy a decir esto y me hago responsable de lo que voy a decir. Si tú no sabes la diferencia entre un judío, entre un gentil, entre cristianos que somos gentiles, no somos judíos, entre las tradiciones judías que hemos arrastrado al cristianismo, entre las tradiciones judeocristianas que hemos arrastrado al cristianismo, yo te invito a que por favor tú vayas a nuestro podcast y busques todos los temas que tenemos desde el episodio número 1 hasta el día de hoy y te pongas la tarea de escuchar los episodios, porque en este episodio no nos va a dar tiempo de poder explicar con mucha exactitud lo que queremos decir acerca de disparates teológicos. Pero en esencia, lo que quiere decir eso es que hoy en día cantamos demasiadas canciones que no están alineadas con lo que decimos creer. O sea, si yo digo ser cristiana, es que mi fe está enteramente puesta en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, en ese sacrificio perfecto de una vez y por siempre, que no necesita más ningún sacrificio.
en que lo que yo haga, lo que yo deje de hacer, como yo vista, o sea, a donde yo visito, si voy al cine, si no voy al cine, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo haga puede hacer que yo me gane el favor de Dios a través de Cristo. Nada. Porque si fuese así, yo estaría diciendo que yo como humana tengo el poder y la potestad de hacer que Cristo se fijara en mí. Y no tenemos ese poder, Dicho esto, hoy en día hay muchísimas canciones que cantamos en automático y que nos gustan y que están arregladas perfectamente, que tienen una armonía brutal, que muchas veces son pegajosas, que las cantamos ahí en automático, que lloramos, que nos bebemos las lágrimas porque tocan nuestras fibras emocionales, pero tienen de todo menos cristocéntrica. Entonces, Carlos, luego de este monólogo de 3 minutos y pico, casi 4 que hice, ¿tú nos puedes hablar un poquito más acerca de eso? O sea, acerca de los disparates que hoy en día plagan todas estas canciones de adoración y que nosotros en automático cantamos sin llevar al análisis teológico de esa canción. Algo bueno de la simpleza musical o de que son pegajosas es que obviamente las vamos a recordar y se va a hacer fácil que la iglesia como congregación las pueda cantar. El problema es que lo que estamos cantando muchas veces se aleja de lo que realmente es cristocéntrico y teológicamente correcto. Hablando de eso, es necesario que entendamos que la música, y especialmente lo que se dice con la música, lo que expresamos con la música, es lo que la iglesia cree sobre Dios. Solo que tú y yo cantamos muchas veces en todas estas canciones worship actuales, que de nuevo esto no es una tiradera, ni es nada en contra de ningún grupo, ningún artista, ni cosa por el estilo. Simplemente que como iglesia tenemos que reevaluarlo y reevaluar lo que escribimos y lo que cantamos. Como iglesia cantamos lo que creemos. Y si eso es así, pues lo que creemos como iglesia, en general, necesita una evaluación teológica urgente. Porque estamos muchas veces, de nuevo, o promoviendo el individualismo, la adoración no es congregacional, o estamos promoviendo un tipo de teología separatista o escapista, o un tipo de teología XYZ, que no nos hace bien como iglesia y que no nos permite ver a las demás personas, como seres creados con la misma imagen y semejanza del Dios vivo. Y eso es importante porque a veces estas canciones son hasta tan abstractas que uno las escucha a veces y y dice, mano, esto suena más a la filosofía de Platón o de Aristóteles. De nuevo, nada malo con ella. O sea, el cristianismo, por las razones históricas que todo el mundo sabe o debe saber, fueron influyentes. Pero, mano, tiene que haber un punto donde decimos, ok, está bien. El mundo de las sombras y el mundo de lo perfecto versus... Tiene que haber un balance donde esa música se desconecte de esa fantasía o de ese mundo abstracto, de ese mundo no tangible, y nos permita entonces expresar la teología cristiana, que es Cristo, que es Dios, que se encarnó, que se hizo hombre, que se hizo humano, que vivió con nosotros y entre nosotros, que puso su mano sobre gente inmunda, que le dio de comer a gente desesperada, que sanó gente que no tenía dinero para médicos, que convivió, que comió, que se sentó, que se hizo igual a gente que el sistema desprecia. Eso es teología cristiana. Exacto. Y no existe hoy en las canciones. Es usualmente lo que no se canta en las canciones. Entonces, tenemos unos disparates teológicos donde se exalta un cristianismo abstracto, un cristianismo de escape, un cristianismo de otro mundo, de otro cosmos. Casi espiritista. De batallas, de guerras espirituales que no tienen necesariamente que ver con las situaciones actuales que estamos viendo en este mundo. Que estamos viviendo, que los cristianos que cantan esas canciones en sus contextos pueden aplicar. Entonces lo que se está creando con esto es,
estamos cantando de que allá en 1 billón de años, si las estrellas, que si el otro, que si no sé quién. Pues eso, allá, a eso es lo que aspiramos, allá queremos llegar. Ese es nuestro destino final. Eso es lo que está bien y todo lo que está acá está mal. Todos nosotros estamos mal. Todo esto es como que si Cristo se encarnó y Cristo vino aquí, ¿qué tenemos que estar buscando nosotros por allá, en otras dimensiones? Bro, eso tiene un lugar y un espacio, claro que sí. Y si Cristo vive en nosotros, ¿se va a ir de nosotros? Nunca. Entonces, es como que hay muchas cosas que se dicen en las canciones hoy en día que no tiene que ver con la fe que profesamos. Y muchas veces, como no sabemos o no estamos teológicamente aptos para poder hacer una interpretación correcta, las cantamos en automático. Y digo las cantamos porque las hemos cantado, punto. De hecho, tengo que decir esto porque si no, los que se congregan con nosotros saben que esto es cierto. Sea en Miami, sea aquí en Puerto Rico, saben que esto es cierto. La mayoría de las canciones que nosotros escuchamos en Unrecognized, que son 2 nada más, ponemos 2 canciones los domingos, son viejas. Es verdad. Son viejas. O sea, el otro día que pusimos una canción de Israel Houghton, anuncio no pago, ¿saben? Lo estoy diciendo porque de verdad que el tipo es caballo y esta canción es un himno. El centro de todo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Hello, ¿tú escuchas esa canción? Mira, yo le estoy más que de esto y se me pararon todos los pelos. O sea, es una cosa brutal. Esa canción tiene yo creo que más de 10 años. No sé, por ahí. Muchísimas de las canciones que nosotros ponemos los domingos son viejas. ¿Por qué? Porque hoy la canción, escuchen esto, hemos escuchado montones de canciones nuevas que tienen un montón de letras buenas en la canción. Y de momento está terminando la canción o en el medio de la canción y hay un disparate. Y es como que diantre, mano, también. Potencial. También que iba. Otra cosa que hemos hecho, no voy a mencionar la canción, pero a mí me encanta mucho una canción. Y esa canción la escogimos para el primer servicio de Unrecognized en agosto 6 del 2023. Y nosotros le cambiamos la letra. O sea, le ajustamos la letra. So, no estamos diciendo, y voy a chotear la canción, pues es que tengo que dar el ejemplo. No, pero decía algo del individuo. Pues tengo que dar el ejemplo por eso mismo. Sí, pero no digas la letra en general, pero... La canción estaba escrita y decía, yo soy tal cosa. Yo soy tal cosa. ¿Ok? Y nosotros, para poderla hacer colectiva, le cambiamos la letra y ahora cuando la ponemos, siempre enviamos la letra que le cambiamos, dice somos tal cosa. Porque no se trata de que yo soy individualmente hablando esa cosa, sino de que somos como iglesia esa cosa. So, se me hizo difícil porque quería decir cuál era la canción, pero lo logré. Lo lograste, amiga. Sin cloud, sin tirarla a nadie, ¿viste? No, jamás, porque esa no es la idea. Exacto. Pero, ¿cómo entonces, Carlos, podemos mejorar como iglesia estos 3 puntos para cerrar? Claro. ¿Cómo tú crees que como líderes, ponle que hay un líder de adoración que está escuchando esto, un pastor de una iglesia que está escuchando esto, que ama a su comunidad de fe? Claro. Y quiere lo mejor para su comunidad de fe, quieren que estén adorando de verdad correctamente con estas alabanzas, claro. ¿Cómo podríamos entonces darle una solución a que esto deje de estar pasando, estas 3 cosas? Mano, yo creo que lo primero, todo comienza con la humildad. Hay que reconocer cuando hay cosas que a lo mejor se ven bien, tal vez por cómo funciona el sistema de nuestra sociedad, funcionan, pero no porque funcionen necesariamente son cristianas o son las cosas correctas por hacer. Yo creo que lo primero es humildad para reconocer que
hay espacio para mejorar dentro de lo que es el worship actual de la música. Yo creo que lo segundo es educación cristiana, invertir en educarnos. No tan solamente en recursos económicos, ¿verdad? Porque la educación cuesta, pero también hay recursos gratuitos que son buenos, que ayudan a la iglesia a mejorar esos aspectos. O invertir tiempo como iglesia, como congregación, y especialmente los líderes, los pastores, pastoras, líderes de adoración o del ministerio, personas que se dedican a escribir esas canciones, etcétera. Invertir tiempo en estudiar, en educarnos, en ser intencionales en mejorar esas áreas. So, humildad, educación, y yo creo que como tercer punto, si esos dos no bastaran, sería más bien entonces añadirle a esos dos buscar la manera de eliminar el pensamiento individualista. Estoy tratando de expresarlo de la manera más políticamente correcta. Tratar de eliminar ese pensamiento individualista y ese pensamiento comercial enfocado en los números. Los números son importantes, son buenos, nos ayudan a medir cosas y a saber dónde tenemos que mejorar, pero no necesariamente la cantidad es sinónimo de calidad. No siempre más es mejor. Y hay que saber reconocer cuando muchas veces estamos, el gringo dice weaponizing, ¿verdad? Cuando estamos utilizando una herramienta como arma para llenar cosas, para llenar cuentas de banco, para llenar bancas en la iglesia, para llenar. Y muchas veces se nos olvida el propósito original o el propósito esencial de la iglesia, que no es meter gente en bancas, no es meter dinero en cuentas de banco, es discipular gente, es ayudar a la sociedad, es invertir en la gente que necesita. So, si nuestro enfoque con la música, worship actual, es llenar asientos y llenar cuentas de banco y la producción se vea cada vez más élite, pero la gente sale más vacía, pues hay que recapitular. So, eliminar o apaciguar, por lo menos para empezar, esa mentalidad individualista / comercial de utilizar la música como gancho de venta. Sería esencial. So, humildad, educación y eliminar esa mentalidad comercial / material. Gracias. Así que tú que nos acabas de escuchar en este episodio, ¿cuál es el 54 o el 55? Este creo que es el 55. Ay, yo no sé ni cuál vamos, pero tú que nos acabas de escuchar hoy, ve a Spotify y contesta nuestra encuesta o en los comentarios de YouTube o en los comentarios si la plataforma te los permite donde nos estás escuchando y contesta esa encuesta, que la encuesta va a decir nada más y nada menos que ¿debería Carlos de la Teología de la Calle hacer un segmento de disparates teológicos en donde analice ciertos pedazos de ciertas canciones sin tirarle al artista? Porque primero que no sabemos si el artista la escribió, a veces el que la canta no es el que la escribe, viceversa. O sea, el fin no es tirarle ni al artista ni al que la escribió. El fin es que podamos estar apercibidos de lo que está mal escrito, y por consiguiente de lo que estamos cantando mal, sean canciones urbanas, sean canciones de worship, sean canciones de las que sea que nosotros estamos escuchando en nuestra vida cristiana. Así que si tu respuesta es Carlos, haz la parte de disparate teológico, Carlos. Si la respuesta es sí, ve a la encuesta y contéstala. Si la respuesta es no, contéstala también. So. Bueno, amigos y amigas, talento gracias. De cantante aquí no hay. Ni de compositores tampoco. Bueno, Carlos. De compositores sí, porque Carlos tiene ahí una vena de cantante urbano. Amiga, ya eso está tapado del colesterol. Yo lo he escuchado y le mete. Mira, gracias amigos y amigas por estar aquí con nosotros. Recuerda entonces comentar, contestar la encuesta. También quisiéramos que si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre algún tema que quisieras que habláramos o una duda
de esas dudas o preguntas que usualmente uno lo hace el pastor cuando se acaba el servicio de la iglesia. Pastor, ¿qué usted cree de este pasaje? O escuché esto, que si el amilenialismo, que si el anticristo, que si... Dios mío. Dudas, preguntas, X, Y, Z. Déjanosla saber, escríbenosla. Estás mal. Escríbenos la duda o la pregunta, ya sea en los comentarios, ya sea a través del DM de las redes sociales, en Unrecognized Talks y en Unrecognized Movement, para que podamos entonces hacer tal vez un episodio en el futuro contestando esas dudas y esas preguntas. Me gustaría hacer un episodio tal vez un poco más informal, viendo los comentarios, viendo las preguntas y contestándolas ahí en vivola. Eso estaría súper, eso nos estaría podemos ir en vivo. Exacto, eso estaría cool. Así que si esa dinámica te interesa, escríbenos tus dudas, tus preguntas. De nuevo, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Unrecognized Talks, Unrecognized Movement también para el Instagram de la comunidad de fe que estamos plantando aquí en Puerto Rico. Sarinet Caraballo la encuentras también como sarinet.caraballo en Instagram, en Goodreads, en Amazon, en todos lados. El libro de las redes sociales, pensé que no existía. Y a este servidor lo encuentras como La Teología de la Calle. Será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga. Bye.